Bien, para introducir en el tema a quienes no o están por primera vez o se han perdido algunos sermones, recordar que estamos revisando las parábolas de Jesús. Estas han sido divididas en tres grandes bloques. Un primer bloque, aquellas parábolas que explicaban lo que es el reino de Dios. Recuerden que el gran tema de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Jesús anuncia el advenimiento del reino, la instalación de este reino, del cual Él es el Rey. Ahora estamos en el segundo bloque, en el que hablamos de cómo son los que pertenecen al reino, o cómo se esperaría que fueran los que pertenecen a este reino. Y más adelante hablaremos de otro bloque de parábolas donde se explica cómo es el Dios de este reino, una forma de síntesis de esto que hemos venido hablando. Así que estamos en este bloque de parábolas o discursos parabólicos en los que se habla de lo que se espera de los que pertenecemos al reino. Ya leímos este texto en el devocional, quisiera leerlo de nuevo en beneficio de quienes no alcanzaron a oírlo o necesitarían retomarlo. Esto es Marcos capítulo 9, versículos 42 al 48. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La semana pasada vimos cómo Jesús nos proponía superar los esquemas morales de la época y pasar a reflexionar sobre los principios de una ética donde el bien no está preestablecido, sino debía ser buscado, teniendo como origen de la búsqueda al propio Jesús y no un conjunto de dichos, por muy escriturarios que fueran, y como meta de la búsqueda el prójimo. Con lo cual se producía esto que nosotros llamábamos el desmantelamiento de la moral de la época y, por tanto, de todas las morales, incluso de las morales cristianas, que eran formas de fijar la voluntad de Dios como si fuera posible, crear un sistema, encerrar la voluntad de Dios, convertirla en un depósito y sacar de ahí
cada vez que se requiera una norma que se aplique a algo. Jesús desmantela todo esto. Lo de hoy es algo parecido pero no igual. Que no es lo mismo pero es igual, o que sin ser igual es lo mismo, como decía la canción de Silvio Rodríguez. Si yo preguntara, ¿quién quiere ser un buen discípulo de Jesucristo? Acá la mayoría levantaríamos la mano. Si yo preguntara, ¿quién quiere ser el mejor de los discípulos de Jesucristo? Probablemente nadie levantaría la mano por pudor, para que no digan que somos unos quicos que queremos humillar al resto, ¿no? Pero todos querríamos ser el mejor de los discípulos. El pasaje inmediatamente anterior al que leímos hoy narra, hacia el final del pasaje, narra esta conversación que tienen los discípulos. Venían hablando en el camino acerca de quién de ellos debía ser el mayor. Algunos investigadores dicen que esto era una plática común en el siglo I, especialmente entre comunidades judías. La discusión sobre quién de ellos debía ser el cabecilla del grupo, quién manda acá, o por lo menos quién debiera ser considerado el jefe del clan, del grupo. Entonces estas discusiones, según algunos investigadores, se tenían en los diferentes grupos de trabajo, en las cofradías de artesanos, de pescadores, quién de ellos debía ser el principal. Probablemente se refiera a esta idea de vamos a organizarnos, elijamos a un presidente y todos ponen sus fichas sobre la mesa por quien merece el cargo o la primacía entre ellos. Así es que cuando la expresión parabólica de Jesús y del evangelista nos presentan a los discípulos discutiendo quién debía ser el mayor, no nos está diciendo algo nuevo, ni extraño, sino algo que pasaba comúnmente en la sociedad. Jesús entonces se da cuenta, cuando no, de lo que ellos venían discutiendo. Y dice el versículo 35 de nuestro relato, que entonces Jesús se sentó y llamó a los 12. Los que estuvieron la semana pasada, prueba sorpresa. ¿Qué significaba que Jesús se sentó? ¿Que estaba cansado? ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? Dígalo, yo los escucho desde acá. Que iba a enseñar. Cuando los evangelistas, así llamamos a los escritores de los evangelios, cuando los evangelistas se toman la molestia de narrar este acto aparentemente insignificante, este gesto aparentemente insignificante de Jesús, diciendo, se sentó, están tratando de mostrar el carácter magisterial de lo que va a venir a continuación. Porque los rabinos enseñaban sentados. El rabí se sienta y los discípulos se acercan y el rabí abre la boca y comienza a enseñar. Por tanto, cada vez que lean ustedes que el evangelista se toma la molestia de decir que Jesús se sentó, porque uno dice, ¿para qué dice que se sentó si también podría haber enseñado parado? Da lo mismo. No. Lo que está tratando de decir es que Jesús se está comportando como un maestro del siglo I. Se sentó y ellos venían peleando quién era el mayor, se sienta. Vengan acá, señores, hay algo que hay que aclarar de nuevo. Parece que esto les pasaba bien seguido a los discípulos, ¿no? Que Jesús se sentaba y tenía que llamarlos para explicarle lo que estaban haciendo mal. Verso 35. ¿Están discutiendo quién quiere ser el mayor? Vengan acá, yo les voy a explicar quién es el mayor. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último, el más pequeño de todos y el servidor de todos. Ahí está el tema que Jesús
analizará en lo que sigue del relato y el tema sobre el que nosotros también meditaremos. ¿Cómo ser un buen discípulo de Jesucristo? Que es lo que queremos. ¿Cómo ser un buen ciudadano del reino de Dios? Que es lo que queremos. Pero a la luz de lo que Jesús les dice a ellos sobre esto de ser el primero entre ellos, el mejor, el principal, el más discípulo de los discípulos. Que cuestión que a nosotros nos interesa ser también, buen discípulo. Y entonces, de esto va a tratar lo que continúa o lo que sigue en el relato y en estas expresiones parabólicas que estamos analizando. Yo les voy a decir, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y será el servidor de todos. Vamos a hablar del buen discípulo del que ustedes quieren ser. Vamos a hablar del buen discípulo. Y tomó, versículo 36, a un niño. Acá empieza el primer ejemplo de lo que es ser este buen discípulo, este mejor discípulo entre todos. El que debiera ser el último y el que debiera servir a todos. Lo ejemplifica de esta forma. Tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, 36, ¿no? Y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Noten este detalle, porque hay otras partes del Evangelio donde se dice, el que me recibe como un niño, o el que no es como un niño. Pero acá dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este que estoy mostrando, esta es la idea, lo tiene en brazos, a mí me recibe. Está hablando de cómo ser el mejor de los discípulos, está hablando de cómo ser el servidor de todos, está hablando de cómo ser el último, que es la forma de ser el primero, y toma al niño como ejemplo. Pero el ejemplo no es el niño, sino más bien el acto de acoger a un niño como este. El que va a ser servidor de todos, el que va a ser un buen discípulo, es aquel que es capaz de acoger a un niño como este. ¿Qué es un niño como este? ¿Y qué es acoger a un niño como este? Ahí es donde los 2000 y tantos años de diferencia con la época de las parábolas nos empieza a jugar en contra. Los chicos que están disponibles en las calles para ser tomados como ejemplo, para ser tomados en brazo por Jesús y por cualquier hombre y puestos como ejemplo, no son los niños de casa. No son los niños de familias muy constituidas, son niños que se crían en las calles en el siglo I. Comen basura, practican la rapiña, roban, mienten, asaltan, corren, sobreviven durmiendo en las afueras de la ciudad. No son niños bien vestidos, no son nuestros niñitos de la escuela dominical, que vienen con papá y mamá o con abuela, que tienen alguien por último que los cuide. Estos viven en las calles, sobreviven en el sistema, huelen mal, se visten mal. Cuando se visten, no da para tomarlos en brazo. La imagen de Jesús tomando al niño no genera ninguna ternura, como nos podría pasar hoy día. Genera un poquito de rechazo, tal vez un poquito de asco. La sociedad del siglo I funciona así. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando las familias tienen una niñita mujer no se alegran en general, muchas de ellas son dejadas en los bosques. Cuando tienen un niñito varón se alegraban,
era una forma de perpetuar de alguna manera la sangre, la línea, asegurar algo de pan para la casa, porque el chico lo ponían a trabajar. Pero no todos los niños tenían siquiera la suerte de tener a ese tipo de familia utilitarista, sino que vagaban y divagaban en las calles. Esos son los chicos disponibles para los ejemplos de Jesús. El que está donde no deben estar los niños, el que andan por ahí en el siglo I. A esos niños no se les acoge. Eso es una cosa rara. Jesús insiste en decir cosas raras. Jesús insiste en romper la moral de la época. Jesús, lo decíamos la semana pasada casi de forma provocadora, quiero que ustedes me perdonen por estas cosas. Jesús sigue siendo un inmoral, porque hace cosas extrañas al sistema. Y ahora se le ocurre decir, cuando ellos están discutiendo lo que discuten todos en la sociedad, ¿quién debe ser el mayor? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién es el mejor? Pone como ejemplo a uno de estos chicos insignificantes del sistema y dice, bueno, el que recoja al insignificante del sistema, me recoge a mí. ¿Qué es eso? Se volvió loco Jesús. O ya estaba loco. Ya lo vimos la semana pasada desmantelando todo el sistema religioso y moral de la época. No le basta con eso, ahora sigue con esto otro. El niño, decíamos, no es el sujeto de la acción. El niño no es modelo. No se trata de que alguien imite al niño. Este no es el discurso donde se le dice, sean como este niño. No, el niño es el objeto de la acción. Lo que se está proponiendo no es ser como el niño, sino ser capaz de acoger a este chico que representa lo insignificante del sistema, lo insignificante de la sociedad. El niño no representa a los discípulos, sino a los insignificantes, a los cuales los discípulos debieran recibir. Y que esto se haga en nombre de Jesús significa que tal acción corresponde al espíritu y al mandato de Jesús. No significa que se usen las palabras en el nombre de Jesús. Uno a veces piensa que hacer las cosas en nombre de Jesús es hacerlas pronunciando una especie de frase mágica, ¿no? En nombre de Jesús. No, acoger al niño al nombre de Jesús, en nombre de Jesús, será acoger al niño como acto de mandato, de obediencia al mandato de Jesús, como encarnando la voluntad de Jesús. Quien recoge al niño en este espíritu, a mí me recoge. Me ha sido imposible evitar pensar en nuestro hogar de menores. Ustedes saben que nosotros como Alianza tenemos un hogar de menores que funciona en la granja, donde acogemos chicos. La directora del hogar es miembro de nuestra iglesia. Si eso no es hacer el bien, queridos, ¿qué es hacer el bien? Se acogen chicos que vienen en situaciones bastante similares a estos del ejemplo de Jesús. Y en el caso de la iglesia, precisamente se les acoge en el nombre de Jesús. Porque no lo hacemos porque nos sobra la plata, porque no lo hacemos como alianza porque no tenemos nada más que hacer, sino porque percibimos que si la iglesia tiene una de estas tareas en la vida, es acoger a aquellos a quienes la sociedad considera insignificantes. Y en nuestra sociedad, algunos niños también son considerados insignificantes. Así es que hay que orar.
no solo por la Pachi, por todo el equipo que trabaja en ese hogar y también por los recursos que ellos necesitan para funcionar. Bueno, cierro ese paréntesis. El que recoge a este niño que representa a los insignificantes del sistema, a mí me recoge. Juan, que yo creo que se sintió muy inteligente haciendo este comentario, Juan se mete en la conversación. Parece que Juan no está muy enchufado, no sabe de qué están hablando, no sé. Pero Juan se mete en la mitad de la conversación y dice, versículo 38, Maestro, hemos visto a un tipo que en tu nombre echaba fuera demonios. En tu nombre echaba fuera demonios. Pero no nos sigue, así que se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús acaba de decir, el que recibe al insignificante en mi nombre, a mí me recibe. El brillante de Juan, que se creía un genio, seguramente, ¿no? ¿Qué pensará él de nosotros? No sé. Sí, acabamos de ver a uno que hacía la expulsión de demonios en tu nombre, la frasecita suena, ¿no? En tu nombre, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Es como que a uno le dan ganas de pensar que Jesús le dice, ¿qué acabo de decir, Juan? ¿Dónde estabas? ¿Qué acabo de decir? ¿Se habrá puesto colorado Juan? No sabemos. El niño era un ejemplo, ¿no? El que recibe al insignificante en el sistema, en la sociedad, a mí me recibe. Pero también el que echa fuera demonios en mi nombre, ese también está de nuestro lado, aun cuando no nos siga. Una cosa interesante. ¿Qué es el demonio en el siglo I? ¿Quiénes son los endemoniados del siglo I? Recuerden que en esta época muchas enfermedades se atribuían, muchas causas de enfermedades eran atribuidas a la posesión o a la presencia demoníaca, especialmente esas enfermedades que te impedían relacionarte con el resto de la sociedad. Algunas formas de epilepsia, por ejemplo, se entendían como demoníacas. Mucho de la lepra también era entendido como producto del pecado y producto de la acción diabólica sobre las personas. La ceguera a veces, la sordera también, esto de ser mudo eventualmente también, porque como eran cosas que te separaban de la sociedad, te impedían relacionarte con las personas, entonces se entendía o se justificaba esa separación señalando, entre otras cosas, que era el demonio el que estaba ahí. Así es que expulsar demonios también era una forma de vincularse con aquellos desvinculados de la sociedad y reintegrarlos. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Los canutos como yo lo recordarán, porque esta historia la hemos leído muchas veces. Para los extranjeros, los canutos somos los evangélicos, ¿no? ¿Sí? Es chileno nivel 1. Canuto, entiéndase evangélico. El endemoniado gadareno no puede vincularse con la sociedad, lo amarran, vive en sepulcros. Cuando el demonio es expulsado, ¿saben? ¿Se acuerdan cómo termina el relato? El tipo está sentado con la gente, tranquilo, en paz. Se ha revinculado con la sociedad. Por lo tanto, la expulsión de los demonios lo que hace es agarrar a los marginados, a los expulsados, a los que viven en la periferia porque son insignificantes como el niño, y revincularlos con el sistema. El que no podía hablar ahora puede, y por lo tanto puede decir las cosas. El que no oía ahora oye. El que se convulsionaba ya no lo hace, nadie le tiene miedo, no lo expulsan hacia la periferia, sino que lo integran. Así es que, no, Juan, no hay estrellita para ti. No debiste haberlo hecho, no debiste haberle prohibido que haga exactamente lo que estoy diciendo que hay que hacer, pues señores, exactamente lo que estoy diciendo que hay que hacer. Acoger
al insignificante, vincularse con el marginado y reintegrarlo entre quienes están ahí. Incluso dar un vaso de agua es una forma de ser buen discípulo. Versículo 41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así es que quien acoge a un niño, símbolo de lo insignificante, quien expulsa al demonio, revinculando a estas personas con aquellos que los expulsan para no vincularse con ellos, y quien da un vaso de agua. Todos estos son el mejor de los discípulos. Ustedes están discutiendo quién debía ser el primero. Vengan acá, yo les voy a decir, el que sirve a todos. Miren a este chico, el que lo acoge. Miren a ese endemoniado, el que lo revincula. Y miren a ese sediento, el que le da un vaso de agua. Esos son ejemplos de ser el buen discípulo que ustedes están discutiendo acerca de quién es el mejor. El mejor discípulo, el servidor de todos, hará el bien donde otros encuentran que es insignificante hacer el bien. Recibir a un niño, dar un vaso de agua. Pongan ustedes los ejemplos del 2017 de su barrio, de su ciudad, de su comuna, de su lugar de trabajo, que quieran. Ese es el discípulo bueno, que es el mayor entre nosotros. Pero el mal discípulo también existe. 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, todavía tiene al chico en brazo, ¿no? Se están imaginando la escena. El que acoge a este chico, a mí me acoge. Ahora vuelve al tema. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos, miren la gravedad que le impone Jesús. Mejor le fuera que se atare una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es el mismo chico. Nosotros le hemos dado un sentido medio espiritual, tal vez místico, a esta idea de hacer tropezar a este chico. Pero la imagen de Jesús es muy terrena. El que acoge al niño al que nadie acoge porque la sociedad considera que no vale la pena acoger a estos chicos, ese acoge a Jesús. Pero el que hace tropezar a este chico, ese está haciendo algo terrible. Ese se está autodenigrando al punto de que da lo mismo que se agarre una piedra de molino y se tire al mar. Ha hecho algo muy malo por hacer tropezar. ¿Y qué es hacer tropezar al chico? Es simplemente eso. Burlarse de este insignificante. Los discípulos que están ahí, porque están los 12, capaz que se han mirado unos a otros. Algunos de ellos tuvieron familia. Algunos de ellos vieron a sus amiguitos que no tenían casa. ¿Cuántos habrán hecho tropezar una zancadilla? ¿Cuántos se habrán burlado de estos que no tienen para comer ni para vestirse, que no se bañan, que huelen mal? ¿Cuántos de ellos habrán pensado, hemos hecho zancadillas, hemos hecho tropezar al insignificante toda la vida? Si eran hijos de su tiempo. Primera vez que aparece un maestro que se sienta y les trastorna la vida. Y les dice que si alguna vez hicieron tropezar a uno de estos chicos y se rieron de cómo se caía, lo que han hecho tiene una pena horrible.
Así es que se andan discutiendo quién va a ser el buen discípulo. Miren lo que hacen los buenos discípulos y miren lo que hacen los malos discípulos. Si recibir a un niño, dar un vaso de agua, echar un demonio ejemplifica hacer el bien, hacer tropezar a un niño ejemplifica todo lo que es hacer el mal. Aprovecharse de la fragilidad para hacer una zancadilla y hacerlo caer. Se trata de algo muy, muy serio. Algunos de los discípulos habrán pensado que estas leyes nuevas que está poniendo Jesús no son tan importantes. Habrá otras leyes más importantes que vendrán después, leyes más espirituales, porque está bien acoger al niño, revincularse con los endemoniados de la época, dar un vaso de agua, esas cosas las hace cualquiera. Ya vendrán, pensarían ellos, ya vendrán los mandamientos verdaderamente espirituales, ganar almas, hacer milagros, hablar en lenguas, echar, qué sé yo, maldiciones sobre quien nos persigue. Esas cosas serán las importantes. Cuando vengan, las obedeceremos. Pero para Jesús, hacer el mal al chico, al frágil, al insignificante, es una cuestión muy grave. Tanto que agrega un par de comentarios más por si acaso alguien no se lo está tomando en serio esto de estar dentro o fuera del reino. Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. No me estoy jugando, es como si el Señor dijera, no me estoy jugando con esto de quién es el buen discípulo y quién es el mal discípulo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. El peor discípulo ni siquiera podrá entender qué tiene de divino acoger a uno de esos chicos. ¿Qué tiene de celestial? Ni siquiera podrá entenderlo. El peor discípulo ni siquiera podrá entender qué tiene de reino de Dios dar un vaso de agua. El peor discípulo no podrá ver tampoco el bien que hacen esos otros que no siguen a Jesús. Intentarán silenciarlos, intentarán limitar el bien hacer de otros porque no nos siguen. El mal discípulo cree que sus manos, sus pies y sus ojos son para cosas más nobles, no para acoger a un chico de esos hediondos. Si nadie los acoge, ¿por qué yo? Vincularse con los endemoniados del sistema, más encima me hago mala fama. Dar un vaso de agua, lo hace cualquiera. ¿Qué tiene de espiritual dar un vaso de agua? Sus manos, sus pies, sus ojos están para cosas más elevadas, para cosas más altas, para cosas más puras que recibir a un niño, que dar un vaso de agua, que revincular a los endemoniados, despreciados de la sociedad. Queridos, cuando nuestras manos son demasiado puras para acariciar al impuro, cuando el pie es demasiado puro para ir con los pecadores, cuando el ojo es demasiado santo para ver la fragilidad y el sufrimiento, mejor hay que cortárselo. Porque con ese ojo, con esa mano y con ese pie,
Jamás recibiremos al insignificante de nuestros días, los niños o los que fueren, en nombre de Jesús. Tampoco jamás daremos el vaso de agua en nombre de Jesús. Y es mejor entrar mancos, cojos o ciegos, que no poder entrar. Cuando se estudian las parábolas, hermanos y hermanas y amigos, uno descubre, y para mí esto ha sido un descubrimiento, que preocuparse de los insignificantes de las sociedades, en cualquier aspecto, tenía que ver incluso con ser o no ser del reino. ¿Se dan cuenta que Jesús puso la discusión de los discípulos en un plano que ellos nunca imaginaron? Ellos ya se sentían parte del reino. Ellos ya se sentían seguidores de Jesús. Estaban discutiendo ahora quién era mayor, sencillamente. Pero al introducirlo Jesús en esta discusión, los hace temblar y los hace pensar si realmente son parte del reino o se han caído hace rato. Si encontrar el tesoro, para usar un ejemplo de unas parábolas que ustedes ya conocen porque las hemos estudiado acá, si encontrar el tesoro o la perla más valiosa, ¿se acuerdan? Valía vender todo para comprar lo que se había encontrado, permanecer en el reino bien vale una mano, queridos, un ojo y un pie. Queremos ser buenos seguidores de Cristo. Sirvamos. Recibamos a los pequeños y a los insignificantes de nuestros tiempos. ¿Quiénes son? Hay que pensarlo. Estos son ejemplos de Jesús. ¿Quién es el pequeño de hoy? Los pequeños de hoy. Hay que acogerlos, porque el que los acoge en nombre de Cristo, a Cristo acoge. Demos el vaso de agua de nuestros tiempos. ¿Qué significa para usted en su barrio, en su comuna, en su trabajo, dar el vaso de agua? Lo que eso signifique, cuando usted se lo da a alguien en el nombre de Cristo, no perderá su recompensa. Demos la libertad a los endemoniados del 2017. ¿Quiénes son nuestros endemoniados? ¿Quiénes son los endemoniados en su barrio, en su trabajo, en su universidad? Para poder revincularlos, porque son unos parias, como los endemoniados de todas las épocas. Eso es hacer algo a favor de Jesús. Las parábolas del Señor nos están mostrando una imagen de la predicación de Cristo que a mí me parece, no tiene por qué parecerle a ustedes, pero les cuento lo que me pasa, que a mí me parece que se aleja mucho de lo que frecuentemente se dice que es el Evangelio. Queda pendiente pensar en qué momento el Evangelio se convirtió en algo tan distinto a lo que uno ve en las parábolas. Más del 90% de toda la enseñanza de Jesús se hizo en lenguaje parabólico. Y por más que estudias las parábolas, no te encuentras con los discursos que hoy llenan la boca de muchos evangélicos. No de los nuestros, pero de muchos. Quiero animarlos, porque a estas alturas, después de darnos cuenta
de darme cuenta que siendo un creyente de toda la vida, habiendo leído las parábolas tantas veces en mi vida, parece que decían una cosa tan distinta a lo que veo que dicen y que salta a la vista. Quiero animarlos a buscar en su intimidad, con todo el espíritu crítico posible, lo que Jesús enseña en las Escrituras, con toda la agudeza necesaria. Tenemos un seminario teológico acá al lado que tiene su biblioteca disponible. Agarre los comentarios, los diccionarios. Tenemos pastores y hermanos antiguos a quienes se puede preguntar no lo que creen los evangélicos, no cuál es nuestra doctrina, sino lo que enseña Jesús. No sea, queridos, no sea que perpetuemos nosotros la desviación del evangelio en la que frecuentemente parece hemos estado cayendo. A uno le queda la impresión de que el mejor seguidor de Cristo, el que se lleva la medalla al mayor, es precisamente el que más sirve, el último. Ese que es tan último que no le da vergüenza acoger al chico que avergüenza a todos. Al que es tan último que le da lo mismo lo que digan que él porque se vincula con los endemoniados del sistema. No tiene un prestigio que guardar. A uno le da la impresión de que ese discurso de Jesús se nos cayó en el camino, en algún momento. Pero hasta donde estamos viendo en las parábolas, es el único mensaje de Jesús. Confronta una y otra vez a sus discípulos y a los otros con este comportamiento. Y, por ende, nos confronta a nosotros. Hay insignificantes en nuestra sociedad, hermanos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, probablemente no es verdad que nos vayan a preguntar cuántas almas ganaron. Probablemente nos van a preguntar a cuántos insignificantes acogimos, a cuántos endemoniados revinculamos y cuántos vasos de agua entregamos. Porque hasta donde estamos descubriendo acá, esa era la característica de los buenos ciudadanos del reino. Repensemos la fe, queridos, y sigamos de nuevo al Maestro de Galilea, a Jesús. Amén. Amén. Oramos. Pónganse ustedes de pie y terminamos cantando al Señor. Sigue siendo nuestro único Maestro, Señor. Sigue siendo nuestro único Maestro. Vuelves a sentarte y nosotros escuchamos. Vuelves a sentarte para enseñarnos día a día. Tantas cosas, Señor, que pareciera que tuviéramos que replantear. Tantas otras que están bien, seguro. Pero estas cosas son muy importantes, Señor. No queremos fallar. Estamos llenos de insignificantes. Estamos llenos de endemoniados y rodeados de gente sedienta. Señor, danos la visión adecuada, que surja de la palabra, y el espíritu adecuado para leer con ojos nuevos. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nuestra sociedad se vea beneficiada por el bien que tus hijos e hijas pueden hacer en estos días. Gracias, Señor, y gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.